Y en esta ocasión en Philosophy Pods, Arantxa Sanginés entrevista a Esther Masó para el nuevo número de Dilémata, mitos y logos sobre lactancia humana. Que disfrutéis. Esther Masó, bienvenida a Philosophy Pods. Muchas gracias, Arantxa. El nuevo número de Dilémata, en el que has sido editora invitada, se titula Mamar, mitos y logos sobre lactancia humana. ¿Desde cuándo y por qué se considera la lactancia humana una disciplina académica? ¿Cuáles son esas preguntas que la hacen interesante? Bueno, Arantxa, a ver, tengo que intentar resumir en poco tiempo, ¿no? Muchas ideas. Bueno, para empezar, yo diría que más que una disciplina académica es un campo o tema de conocimiento que se deja abordar desde múltiples disciplinas. Tradicionalmente esas disciplinas, hasta hace, recientemente, ¿no? Qué sé yo, un siglo, hablando en historia de las ideas o el pensamiento, ha sido sobre todo las ciencias biomédicas, sobre todo la medicina, por resumir, porque la ciencia enfermera ha trabajado sobre lactancia, pero más recientemente y considerada siempre una subalterna de la medicina, como, porque de hecho la hacían mujeres, ¿no? No es baladí la cuestión. Bueno, vamos a ver, podemos considerar por tanto que el estudio de la lactancia desde las ciencias humanas y sociales es relativamente reciente, hasta siglo XX aproximadamente, ha estado cautivo desde otras perspectivas o enfoques mucho más biomédicos, además desde la perspectiva o el enfoque más cartesiano del cuerpo humano, más mecanicista, la leche como producto fisiológico, como elemento meramente nutricional. Las preguntas que hoy en día hacen interesante este campo de estudio desde las ciencias humanas y sociales, en general también desde la filosofía, son, entiendo yo, las que ligan este campo de estudio con conceptos como derechos, soberanía, violencia, cultura de paz, pero sobre todo para mí, por hacer escoger dos enfoques, todo lo que tiene que ver con el placer y la sexualidad por un lado y con la política por otro lado. Las dos dimensiones cruciales hoy de los estudios sobre lactancia humana y que habían sido especialmente escamoteadas en el discurso más clásico, preso de un modo u otro por la comprensión patriarcal del mundo, donde la lactancia era un deber, a lo sumo, dentro de una visión dicotómica de todo, ¿no? De juego suma cero, la lactancia como un bien para el bebé y un sacrificio para la madre, por ejemplo, una de las clásicas dicotomías. En su introducción al monográfico describe a este como combativo. ¿En qué sentido lo es? Bueno, mira, yo soy aquí un poco como la portavoz o vocero de este monográfico, que es una obra muy coral y pretende ser una obra armónica, en el sentido de que las voces de unas y otros, aunque la mayoría somos mujeres, resuena y tienen sentido con las de las demás. Entonces me hago eco de las voces de otra mujer, una bióloga, autodeclarada la activista también, no participa en este monográfico, pero es habitual de estos foros y redes, Irene García Perulero, que dice: gran parte de la violencia contra la mujer se articula en torno a la maternidad. Yendo al caso concreto que nos ocupa, podríamos decir la maternidad en concreto en lo que se refiere o en su parte más ligada a embarazo, parto y lactancia, aterrizando en el tema que nos ocupa entonces. Bueno, pretende ser combativo porque pretende hacerse eco de muchas de estas violencias que se han ejercido, a menudo inadvertidas, a menudo incluso emitidas desde ciertas corrientes del feminismo contra el empoderamiento o la decisión de las mujeres en relación a lo que hacen con su cuerpo y con sus fluidos y con sus criaturas. Proporciónenos ahora, en la medida de lo posible, una visión global al monográfico. ¿Qué artículos nos vamos a encontrar en él? Son muchos títulos, son 17 títulos y entonces es complicado resumir, pero bueno, aquí se va a hablar de, pues desde intentar analizar las maternidades y lactancias desde una perspectiva de género y feminista amplio en general, por ponerte ejemplos concretos, cómo desde unidades de neonatología, madres y asesoras de lactancia trafican, entre comillas, con leche materna para desafiar al poder médico. Se va a analizar el amamantamiento humano como mercancía posindustrial, desde un estudio crítico de la campaña Leche Materna realizada por UNICEF Venezuela en 2010 para el caso de Venezuela. Se va a analizar las políticas de promoción de lactancia, cómo podemos promover la lactancia sin presionar a las mujeres, el trabajo de ayuda mutua y de empoderamiento libertario que hacen los grupos de apoyo a la lactancia, el activismo como movimiento de resistencia en general.
Bueno, no sé si Muchísimas. seguir por aquí o esperamos a la siguiente pregunta que me mencionabas más. Bueno, en el monográfico, efectivamente, eh, el monográfico da comienzo con un artículo dedicado a la renuncia a la lactancia y concluye con otro dedicado al activismo como movimiento de resistencia. ¿Son reconciliables ambas posturas? Precisamente, Arantxa, ambos son absolutamente complementarios y la ubicación de estos dos artículos es estratégica. Uno inicia como un modo de previo y otro como una coda. Nuevamente voy a hacerme eco de las palabras de estas autoras, además en concreto de la primera que abre, Amparo Alonso Sanz, y de Francesca Sanz, que cierra el monográfico. El apellido es casual que coincida en parte. Bueno, Amparo empieza diciendo: en el presente trabajo autoetnográfico propongo la renuncia a la lactancia como símbolo de las incompatibilidades que no he sabido superar en mis diversos roles como mujer, madre, alumna, arquitecta técnica, investigadora y docente en educación artística. Sigue en otro momento: defendí mi tesis doctoral embarazada, renuncié a un puerperio sano, renuncié a estar junto a mi hija tras su primera semana de vida, tenía ya otro hijo anterior, renuncié a la lactancia, en definitiva me negué mis derechos como madre y aquello no era sostenible. Sigue en otro momento: y todos estos requerimientos provienen de la misma sociedad hipócrita que mira hacia otro lado cuando se trata de facilitar la conciliación de todos los roles implicados en esas exigencias. Para mí, la renuncia a la lactancia se ha convertido en un símbolo de las incompatibilidades que no he sabido superar en mis diversos roles como mujer. Si la universidad como institución hubiera velado por los derechos de las madres universitarias cuando opté por ser madre, estudiante, profesora, ¿cómo habrían sucedido las cosas? Desde este inicio estratégico, Paqui Sanz habla del activismo como un movimiento que comprende la lactancia humana como una práctica con implicaciones biopsicosociales, como derecho imperativo ético, y se plantea como movimiento de resistencia ante injusticias hacia las mujeres lactantes. Cuenta al final de su trabajo: mi deseo es lograr resignificar y valorar desde la propia experiencia lactante el acto de amamantar y que se entienda como un derecho inalienable tanto para la mujer como para el bebé. Y en este sentido, el activismo permite que nos identifiquemos con algo más amplio, con un colectivo que lucha por unos objetivos específicos y un objetivo general: sacar del armario la lactancia, revalorizándola y dignificándola. ¿Hasta qué punto es la mujer madre actual, lo mencionaba hace un momento, soberana de su propia lactancia o no lactancia? ¿Y hasta qué punto cree que debería serlo? ¿Pueden los intereses del niño estar en algún caso por encima de dicha soberanía personal? Mira, esta pregunta, bueno, por darte una respuesta muy rápida, a la segunda parte, ¿hasta qué punto crees que debería serlo? Por supuesto, la respuesta de cualquiera sería hasta el 100% o al 200% si hubiera más, ¿no? De un 100%. La cuestión es que uno de los aspectos en los que entramos a fondo en este monográfico, creo, en los diversos artículos, es en poner en cuestión ciertas dicotomías muy viejas en nuestra tradición de pensamiento que van ligadas al concepto de juego suma cero, de la dicotomía de intereses, en este caso los intereses de la madre por un lado y los intereses de la criatura por otro, como si fueran algo totalmente discernibles. Más aún, para hablar de intereses de soberanía, incluso en este contexto, no sé si es la palabra adecuada, aunque tiene mucha fuerza, pero bueno, por el tiempo que vivimos tiene connotaciones de otro tipo. ¿Qué palabra utilizarías tú? Bueno, no sé, intereses puede estar bien, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hablar de los intereses de la criatura, por ejemplo, como un individuo separado de la madre? La criatura cuando nace no es un individuo, no en el sentido de que no tiene ningún tipo de autoconciencia o conciencia de intereses separados de ningún tipo. Se está hablando cada vez más de la lactancia como un derecho humano del recién nacido. Nosotras planteamos, hasta qué punto los intereses de esa criatura y los intereses de la madre, más que oponerse o tratarse de manera tal vez dicotómica en ocasiones, deben estudiarse en un sentido de confluencia, en la medida de que la lactancia no es solo beneficiosa para el recién nacido, sino que tiene muchísimos elementos deseables, no solamente fisiológicos, pero también para la madre. Entonces, bueno, el activismo en suma busca precisamente eso, ¿no? La soberanía, por recuperar ese término, de cada mujer madre en este sentido. Una soberanía que no ha existido en realidad, o al menos no sancionada por el discurso público. En todo caso, como te decía, sí que entra en este debate hoy el hecho de que la lactancia se considera un derecho humano.
tanto de la madre como del recién nacido. Reconocido incluso en los últimos meses, creo que por la OMS como tal, ¿no? Todo esto dota al debate hoy de un ineludible cariz ético y político. Y para terminar con esta pregunta, nuevamente cito a la autora con que abrimos el monográfico, que escribe sobre renunciar a amamantar. Dice Amparo Alonso Sanz: cualquier decisión, por su parte, hubiera sido interpretada como voluntaria por mi parte, pues nadie me obligó a tomarla, nadie con nombre y apellidos concretos, pero desde luego sí el tipo de sociedad que hemos construido. El estudio realizado por Rod Blum en 1988 esclarecía hasta qué punto los factores que contribuyen a una renuncia voluntaria por parte de las mujeres académicas en su progreso profesional son en realidad argumentos con base en un entorno carente de apoyos, aspectos vinculados a cuestiones de género, factores psicológicos, sociales y familiares, como el aislamiento social y las demandas de los cónyuges y los niños. Precisamente en esta línea, ¿no hay en la búsqueda de autonomía en este tema una confrontación a veces muy costosa con la heteronomía externa que también lo gobierna, lo que dice la sociedad, lo que dice la ciencia, lo que dice el otro progenitor? Seguramente que la hay, ciertamente, y es evidente si tú te metes en cualquier foro, cualquier página de Facebook, la controversia es tremenda, ¿no? Eso muestra, creo, por un lado, la complejidad del debate y que está enraizándose en cada vez más enfoques, teorías, incluso desde la propia biomedicina más clásica. Bueno, el otro día estuve en unas jornadas donde se hablaba de la dimensión de la salud espiritual, que ya la está incluyendo la OMS. Quiero decir que hasta desde la propia ciencia de la salud ya se están incluyendo categorías no mensurables o no tan fácilmente mensurables desde la ciencia. Seguramente lo que dices, la respuesta es sí, pero ello no significa que no debatamos o discutamos sobre el tema. Así ha sucedido con todos los debates anteriores y contemporáneos sobre lo bueno, lo justo, lo bello, el debate contra la esclavitud o por los derechos de las personas consideradas distintas por el motivo que sea, casta, etnia, color, orientación sexual, tamaño y forma de los genitales o del cuerpo en general, la diversidad funcional, incluso la pertenencia o no a la especie humana. En todo caso, en cuanto a la lactancia, lo que se busca en primera y última instancia es que la mujer madre pueda libremente decidir qué desea hacer con su cuerpo. La cuestión es cómo se forma esa libertad, bajo qué presupuestos está decidiendo libremente, ¿no? Dejar fluir la leche puede ser un placer, un inmenso placer, y fíjate que aquí discutimos si lo queremos hacer o no como madres o mujeres. Ningún hombre o persona con pene y con capacidad de eyacular semen ha discutido nunca en general la conveniencia de poder hacerlo. Eyectar leche es, entre otras cuestiones posibles, también un inmenso placer. ¿Y cómo llegamos a un lugar cultural donde las propias personas que son capaces de hacerlo piensan que puede convenirles más renunciar a él porque ningún tipo de derechos, políticas, reconocimientos simbólicos en sentido más amplio y profundo, más humano, han sido concedidos a esta eyección? ¿Vale? Eso es un poco lo que nos planteamos. Renunciar, no renunciar, por supuesto decide la persona, pero ¿cómo se construye esa libertad de elección? Y ahí hay muchísimas cuestiones escondidas que han sido escamoteadas. Y unas poquitas intentamos sacarlas a la luz. Bueno, Esther, y ya para terminar, sí que me gustaría que nos hablases un poco de tu artículo en el monográfico. A ver, ¿qué tiene que ver la lactancia con el patrimonio? Bueno, lo primero, Arantxa, gracias por tu interés. Creo que hay otros artículos mucho más interesantes en el monográfico, pero bueno. Tenemos la suerte de tenerte aquí, así que habrá que preguntarte. Gracias de veras por el interés. Además, el artículo plantea más bien una propuesta de investigación en curso, ¿no? o en ciernes en gran medida, pero bueno, muy brevemente, desde la perspectiva del patrimonio inmaterial, reconocida por la UNESCO, planteada desde el año 2003 en adelante, es un concepto que ha tenido muchísimo éxito, y bueno, el patrimonio inmaterial o vivo, a grandes rasgos, reconoce como un patrimonio valuable desde una canción hasta una práctica cultural que genere, por ejemplo, herramientas para la paz. Desde esa perspectiva del patrimonio es como empezamos a hablar de la lactancia como una forma de patrimonio. Bueno, lo que presentamos, como te decía, es una propuesta de investigación en curso, un proyecto donde se aunan o se intenta liar, por un lado, los estudios de lactancia y los estudios de patrimonio inmaterial, desde la perspectiva también de estudios críticos de patrimonio. El objetivo es, por un lado, rescatar el patrimonio cultural inmaterial, en el caso concreto que nos ocupa, asociado a la Plaza de las Pasiegas de Granada, que supuso la práctica de la lactancia por nodrizas, atravesando la historia socio-ciudadana que implicaba la cultura de lactancia y
crianza, por ende, asalariada, la cultura de lactancia asalariada que llamamos, para aterrizar, segundo lugar, en la cultura de lactancia contemporánea denominada lactivismo, que está creando a su vez lo que consideramos nuevas formas de patrimonio vivo, en tanto que tiene que ver con ayuda mutua, con recreación de conocimientos populares que se están por un lado recogiendo, por otro lado aliando con los conocimientos más novedosos de las ciencias de la salud, en fin, ese tipo de cuestiones. Bueno, ha sido todo un placer tenerte aquí en esta entrevista y esperamos volver a verte pronto o a volver a escucharte pronto. Bueno, muchísimas gracias, Arantxa, y en general a todo el equipo que en fin, nos está permitiendo estar aquí hoy, compartir un poquito esto y bueno, sobre todo que quien esté interesado o interesada, mejor leáis el monográfico porque aquí se ha hecho un mini resumen muy somero y tal vez no siempre apropiado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.